la distribución física, la distribución real de un área de emergencia, hemos visto que tiene el área de triaje, bueno, el área de ingreso, el área de triaje, admisión, la unidad de shock trauma, los consultorios de las diferentes especialidades, la sala de observación, y bueno, ahí termina, ¿no? Hemos visto más o menos cuál es el circuito, cuál es el mecanismo que debe seguir un paciente, y siempre ese mecanismo, ese circuito es de acuerdo al índice de severidad, de acuerdo al triaje, de acuerdo a la prioridad, de acuerdo a la gravedad y de acuerdo a la posibilidad de recuperación. Vamos a ver algunas cositas más adelante, vamos a ver esto. Entonces, este sí es un sistema de severidad de emergencia, es un índice, perdón, de severidad de emergencia, que es un sistema americano, es un sistema de triaje americano. Entonces, vamos a ver qué es el triaje. El triaje viene de una palabra francesa que es trier, ordenar o elegir. Entonces, nosotros tenemos que hacer una elección de pacientes de acuerdo a gravedad y de acuerdo al tipo de enfermedad o de afección que tengan para poder trasladarlo a una prioridad 3 al consultorio de cirugía, una prioridad 2 al consultorio de emergencia, una prioridad 1 pasa directa a shock trauma, una prioridad 2 pasa a unidad de shock trauma, una prioridad 4, consultorio de pediatría, etcétera, etcétera. Otra cosa que es importante es que nosotros en este hospital, en salud, me parece que también en el resto de hospitales hablamos de prioridades, o perdón, de atención pediátrica en aquellos pacientes que tengan una edad menor, o sea, 14 años menos un día se atiende en pediatría. 14 años cumplidos, el día de su cumpleaños 14 ya se atiende en un tópico de medicina adultos. Entonces, eh, hay varios tipos de triaje. En algunos de estos vamos a ver que hay triajes de 2 niveles, triajes de 3 niveles, de 4 niveles, como se están viendo en el Ministerio de Salud hasta ahorita. En este momento tenemos esto en el MINSA. Y el triaje de 5 niveles que ya se está poniendo en uso en salud, en el Perú. Y yo estoy completamente seguro que cuando ustedes sean internos, ya todos los hospitales van a tener este sistema de 5 niveles. Entonces, este sistema de 5 niveles tenemos resucitación. Resucitación es lo mismo que prioridad. Doctor, disculpe, no se está viendo la presentación, se quedó en la primera diapositiva. Y, ¿y acá no se ve nada? No, doctor. No cambié, qué raro. ¿Qué pasó? A ver, vamos a volver a presentar, ¿sí? Compartir y compartimos. Creo que si compartimos todo. Ahora sí, ¿ven la pantalla? Sí, doctor, se ve. Si la ven, está. Triaje. Sí, doctor, ya se ve ahora. Esta es otra cosa que también es importante. El triaje nace a partir de las guerras. Entonces, en los 1700, cuando habían grandes guerras, ya habían médicos especialistas en guerra. Se daban cuenta de que varios de los pacientes que eran heridos en el campo de batalla tenían que ser llevados, ¿no?, a su cuartel o a su zona donde estaban asentados. Muchos de ellos ya llegaban cadáveres. Entonces, ellos se dieron cuenta que deberían hacer una clasificación de qué pacientes sí podían llegar con vida. Entonces, dieron algunos indicios, algunas ideas sobre el triaje. Entonces, estos son los triajes de emergencia. Hay desde 2 niveles, que son los más antiguos, 3 niveles. Los de los 4 niveles son los que actualmente están en el Ministerio de Salud utilizando. Estos de acá. Pero nosotros utilizamos en el salud que es de 5 niveles. Y posiblemente ustedes, cuando hagan su internado, van a estar en estos 5 niveles, donde
El nivel 1, prioridad 1, para ir adelantando algunas cositas. Prioridad 1 es resucitación, prioridad 2 es emergencia, prioridad 3 es urgencia mayor, prioridad 4 es urgencia menor o no urgente, y prioridad 5 es referido a patología común. ¿Ya? Entonces, lo más grave es la resucitación, que es como prioridad 1, seguido de prioridad 2, que es emergencia, prioridad 3, me falta una rayita, es una urgencia, y prioridad 4 no urgencia, y prioridad 5, ahora no son romanos, que son los pacientes que son referidos a su centro de salud, o si esperan van a tener que esperar bastante porque son patologías comunes. Entonces, acá son algunos ejemplos de sistemas de triaje. Entonces tenemos las escalas australianas, la escala inglesa, la escala canadiense. Esta la inglesa o la de Manchester también se usa mucho, ¿ya? Se usa bastante. En esta oportunidad vamos a usar, básicamente todos tienen la misma característica, como vamos a ver a continuación, pero entre el sistema ESI, que es el americano, y el sistema Manchester, tienen algunas similitudes, ¿ya? Básicamente, las diferencias son en tiempos, pero para esta charla vamos a adentrarle un poquito más en el sistema ESI. Cuando nosotros estamos nos vamos a ocupar básicamente de este. Cuando nosotros estamos en un desastre, muchas veces se tiene que hacer el triaje por colores. Se utilizan cintas que se atan en los brazos, en el codo, o se pintan en la frente, o se pegan sobre la frente, en zonas muy visibles de los pacientes, colores. Entonces, para el sistema Manchester tenemos el color rojo como prioridad 1. El rojo como prioridad 1. Anaranjado como prioridad 2. Amarillo como prioridad 3. Verde como prioridad 4 y azul como prioridad 5. Los tipos de atención van a estar determinados por el tiempo de atención. Entonces, cuando nosotros hablamos de una prioridad 1, es aquel en el cual el paciente está en riesgo inminente de muerte, ¿ya? O sea, no hay la posibilidad, sino ya está en riesgo de muerte. En esos casos, nosotros tenemos que asegurar la atención, como dice acá, hasta 0 minutos. O sea, no hay tiempo, es inmediato. Entonces, ¿cuánto tiempo amerita una atención en una prioridad 1? Nada, inmediato. Una prioridad 2 puede esperar hasta 10 minutos. Una prioridad 3, 60 minutos. Una prioridad 4, 2 horas. Y una prioridad 5 puede esperar hasta 240 minutos, ¿no? Entonces, no hay... Esas cosas tienen que estar claras. Cuando alguien va a un servicio de emergencia, por ejemplo en Inglaterra, bueno, también la cultura es distinta. Sabe que si esa persona está con patología no urgente o con patología común, va a tener que esperar al menos 4 horas, sin reclamar, porque ellos ya saben cómo es este sistema. Entonces, no nos olvidemos, prioridad 1, 0. Prioridad 2, 10 minutos. Prioridad 3, 60 minutos. Prioridad 4, 120 minutos. Prioridad 5, 240 minutos. Entonces, acá, en esta diapositiva vamos a ver cuáles son algunas tendencias que afectan al departamento. Los malos hábitos alimenticios son una gran carga para los servicios de emergencia. Sobre todo en nuestra sociedad, vemos que la ingesta copiosa de grasas no está mal vista. El descuido en la alimentación no está mal visto. Los síndromes dolorosos abdominales por ingesta inadecuada de alimentos afectan
o tienen un efecto muy negativo sobre los servicios de emergencia. Eso retrasa la atención incluso de una verdadera emergencia. Los pacientes que tienen patologías crónicas, los pacientes con patologías crónicas también son una carga para un departamento de emergencia, un servicio de emergencia, donde solamente deberíamos atender situaciones de emergencia. Y pacientes que están relacionados a estrés o ansiedad. Eso debería ser manejado desde otro punto de vista, no en un servicio. Va gente que tiene una discusión en su oficina y van al hospital porque están con dolor de cabeza, ¿no? Entonces, como que eso no es una emergencia, pero bueno, eso incrementa mucho la demanda de los servicios de emergencia. Este es un algoritmo ESI, ¿ya? Este es el algoritmo. Es un algoritmo bastante sencillo de utilizar. Entonces, ¿cómo nosotros nos enfrentamos a una patología desde este punto de vista aplicando este algoritmo? Nos hacemos preguntas, básicamente preguntas. ¿Requiere una intervención inmediata para salvarle la vida? Si la respuesta a eso es sí, es una prioridad. ¿Ya? Ahora, hay alto riesgo, el paciente está confuso, letárgico, desorientado, o hay mucho problema respiratorio, un dolor muy agudo. Si la respuesta es sí, pasa como prioridad 2. Si la respuesta es no, vamos a ver cuántos diferentes recursos van a ser necesarios para atender ese paciente. Si ese paciente no va a ser necesario utilizar más recursos, prioridad 5. Solamente un recurso, prioridad 4. Muchos. Un paciente que está ahí con cierta inestabilidad. Vamos a usar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. De la edad nos vamos a olvidar, ¿ya? Entonces, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y la saturación. Esta saturación para nosotros no va a ser 92, sino va a ser 88. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos que sí su saturación es menor a 88, podemos considerar pasarlo como una prioridad 2. Si la frecuencia respiratoria es mayor a 20 para adultos, podemos considerarlo, pero esto ya va como una posibilidad de prioridad 3. O si la frecuencia cardíaca es mayor a 100, también va como una prioridad 3. Si está más dos desviaciones estándar mayor a estas, por ejemplo, esta 120 y esta 24, sí pasaría a considerarse como una prioridad 2. ¿Sí? ¿Más o menos se entendió, chicos? Delegada. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Esto, no. A ver, espérense acá. Ya. Vamos a ver. Punto de decisión. El paciente necesita una medida de reanimación inmediata. Nos hacemos preguntas. ¿Se está muriendo el paciente tiene las vías respiratorias permeables, el paciente respira, el paciente tiene pulso, al enfermero le preocupa la frecuencia, a la enfermera está... Bueno, esas cosas no nos interesan para esta charla. Para esta charla nos interesan estas cosas. Cuando nosotros tenemos la decisión de que un paciente pueda pasar a unidad de shock trauma, nos vamos a preguntar esto. ¿Está muriendo el paciente? Si la respuesta es sí, evidentemente va a pasar a unidad de shock trauma. El paciente tiene las vías respiratorias permeables y la respuesta es no, pasa a unidad de shock trauma. El paciente respira, no pasa a shock trauma. El paciente tiene pulso, no pasa a shock trauma, para darle la reanimación. Entonces, una prioridad 1, como habíamos dicho, se realiza la atención en una unidad de shock trauma, donde se va a realizar reanimación. Vamos a reanimar al paciente. En este caso tenemos un equipo de
emergencia, donde tenemos el médico y la enfermera dando soporte vital avanzado, ¿no? El médico siempre se va a encargar, si solamente hay un médico, de la vía aérea, y la enfermera, técnicos, el resto de personal de salud en dar las compresiones. El médico tiene que estar viendo la necesidad de oxígeno, tiene que estar viendo que las compresiones sean correctas, tiene que estar viendo el reloj, porque esto se da en tiempos, tiene que estar hablando al otro personal para que le vaya poniendo medicamentos y tiene que estar pensando cuáles han sido las causas de esa parada cardiorrespiratoria. Todo al mismo tiempo. Entonces tenemos intervenciones inmediatas para salvar vidas. Estas intervenciones, lo que ustedes tienen que aprender es, lo primero son manejo de vía aérea. Tenemos manejo de vía aérea, que es lo importante, lo más imprescindible, ¿no? Entonces esto se va a hacer mediante el dispositivo válvula máscara bolsa, como le habíamos visto acá. Este es el dispositivo. Este es máscara, válvula, bolsa, ¿ya? La intubación, el manejo de vía aérea con intubación orotraqueal, manejo de vía aérea quirúrgica como un tubo de traqueostomía, que también lo ponemos los emergenciólogos, también lo hacemos en la sala de shock trauma. Y bueno, CPAP o BiPAP de emergencia, dependiendo de cosas que no salvan vidas, evidentemente, es la administración libre de oxígeno ya por cánula de binasal, máscara reservoria, etc. Otras intervenciones inmediatas son la terapia eléctrica con nuestro desfibrilador. Nuestro desfibrilador es muy importante. Desfibrilador automático es el que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Desfibrilar a un paciente. Vamos a ver a lo largo del curso cuáles son los ritmos desfibrilables y cuáles son los ritmos no desfibrilables. Vamos a ver en qué caso se hace la cardioversión y cómo se hace la cardioversión. Y un pacing externo que no lo tenemos acá. Procedimientos. Necesidad de descompresión torácica, por ejemplo, un tubo de drenaje torácico. ¿Ustedes, alguien ha visto cómo se coloca o cómo es un tubo de drenaje torácico? ¿No? Vamos a pasarles un video para que vean. Pero es importante, ¿no? Se lo están perdiendo ustedes, eh, varios, bueno, de las primeras promociones que me tocó enseñar, sí hemos hecho varios procedimientos y sí han podido ver cómo colocamos tubos de drenaje torácico. No, no es difícil, son puntos anatómicos, es un poquito de maña, buena vibra, es como cocinar, poner un tubo de drenaje. Si lo haces con amor, nunca hay falla. Hemos hecho también pericardiocentesis, por ahí si entran a mi Facebook, tengo algunos videos. Hemos hecho pericardiocentesis, pero bajo guía ecográfica, quedó muy bien la paciente. Toracotomía abierta, aún no he hecho en el curso, pero sí hemos hecho en Lima, en el Hospital María Auxiliadora, toracotomía abierta, y hemos hecho también masaje cardíaco directo, ¿no? Una parada, era un bombero, era joven, él tenía un tórax inestable, reventamos la parrilla costal, ingresamos con guante hacia el espacio cardíaco y le dimos masaje directo, ¿no? El paciente lamentablemente falleció un mes después. Tenía heridas muy graves. Produjo una explosión terrible, pero por lo menos en ese momento era un bombero de 24 años. Los bomberos tienen una prioridad de ingreso alto a emergencia y una prioridad de gastar recursos altos. Son muy importantes los bomberos. Acceso intraóseo también es fácil, sobre todo en niños que están chocados, que no les podemos encontrar vías periféricas o accesos centrales, les ponemos su acceso intraóseo.
hacemos intervenciones hemodinámicas, como pasar grandes volúmenes de fluidos para resucitación, administración de sangre, control de presión venosa central, control de presión arterial central, etc. Y bueno, nosotros damos medicamentos llamados medicamentos de coche de paro, que con el transcurrir de las clases nos vamos a acostumbrar más a este tipo de medicamentos. Entonces, estas son las intervenciones inmediatas para salvar. ¿Alguna duda sobre esto, chicos? ¿Todo claro? Sí, doctor. Creo que también sería bueno para ver videos, doctor. Para ver videos, ahí está YouTube, Zoraida, ahí puedes ver todos los videos que quieras. Bien, entonces estábamos viendo que dentro de las intervenciones inmediatas para salvar vidas en pacientes con prioridad 1, está esta. Esta es una intubación orotraqueal. De cada diapositiva podemos sacar muchas cosas. Algo que debe de tener una emergencia. Lo que yo quiero que ustedes piensen como emergenciólogos cuando estén en emergencia. No pueden pensar como internistas, no pueden pensar como intensivistas, tienen que pensar como emergenciólogos. Entonces, un emergenciólogo tiene que ver todo, siempre, de cada cosa tiene que ver todo, todo el contexto. Entonces, acá yo que veo, acá este es un ventilador que está siendo preparado, esto es un monitor cardíaco, acá veo que hay un estetoscopio, muy bien. Acá veo que alguien le está ayudando a llenar el CAP al tubo orotraqueal. Veo que el laringoscopio lo está cogiendo con... ¿Qué mano se coge el laringoscopio, Jorge? Izquierdo. Izquierdo. Entonces, eso, por ejemplo, ustedes lo tienen que saber muy clarito, ¿no? Desde ahora. Entonces, el laringoscopio se coge con la mano izquierda, el tubo se coge con la mano derecha. Tiene que haber siempre una persona que haga estas dos consideraciones. Primero, este señor va a tener que sacar esta guía. Una vez que retira la guía, con la otra manito ya está poniéndole 10 cc de aire del ambiente, hasta que esta bombilla esté más o menos turgente, más o menos como el pabellón auricular, turgente. No duro, no muy inflado porque puede reventar, turgente. Acá vemos que acá este paciente está con monitor. Esta intubación generalmente, idealmente, se tiene que hacer bajo monitorización cardíaca. Y obviamente con oxímetro. Ven acá, ha sido tan bien preoxigenado que su saturación es 100%. En este momento este paciente está en paro, está en parada respiratoria. Se le ha administrado medicamentos para que él, o esta, me parece que es mujer, no tenga la necesidad de tragar ni tenga la necesidad de respirar. ¿Ya? Está en parada respiratoria y ahí es donde se hacen los procedimientos como colocación de tubo orotraqueal. A ver, escalas de niveles de conciencia, lo vamos a ver luego. Este es un sistema bastante sencillo que se usa en Estados Unidos, ¿no? El ACU. Ver si está en alerta, si tiene respuesta verbal, si tiene respuesta al dolor o no hay respuesta. Eso es solamente eso. Pero para nosotros, para el curso, la escala de Glasgow de 15 lo va a hacer todo. La escala de Glasgow, 15 puntos. 15 sobre 15 es lo ideal. Entonces, el punto de decisión B es para ver si este paciente, bueno, hemos decidido que no era un paciente que pase como prioridad 1. El paciente debería esperar, nos hacemos las preguntas, ¿no? Es una situación de alto riesgo, el paciente está confundido, letárgico, desorientado, el paciente experimenta dolor o malestar severos. Si la respuesta a esto es sí, a este paciente lo vamos a categorizar como una prioridad 2. Si la respuesta es no, pasa al siguiente nivel. Entonces, ejemplo
algunos ejemplos de situaciones de alto riesgo, ¿no? Vamos a ver que hay a nivel abdominal, cardíaca, genitourinaria, ginecológicos, salud mental, neurológico, pediátrico, respiratorio y de trauma. Estas diapositivas yo se las voy a enviar no, las voy a subir al aula virtual. Es importante que le den una revisada porque van a entrar exámenes de esto, ¿no? Por ejemplo, un embarazo ectópico, ¿qué prioridad le dan de atención? Una torsión testicular, ¿qué prioridad de atención? Una oclusión arterial, ¿qué prioridad es? Un dolor precordial, ¿qué prioridad es? Una efusión pericárdica, ¿qué prioridad? ¿Qué creen? ¿Qué prioridades son estas, chicos? Por ejemplo, una torsión testicular. A ver, vamos a ver. Edson Ronaldo. Edson, de paso que llevamos lista, pues. Edson, Ronaldo, al agua. Me haces acordar, Zoraida, que no estaba presente a las 6:27. Ok, doctor. Iván Elmer. Igual, Zoraida. Iván parece que también estaba con tu compañero. Gerson Williams. Gerson Wilbert. Presente, doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Gerson, la torsión testicular, ¿qué prioridad te parece que es tuya con todo lo que hemos estado diciendo? Mm, Prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. mm, Le daría, doctor, más una prioridad. Dos todavía. Claro, es una prioridad 2. ¿Por qué? Porque si esto no se resuelve adecuadamente, va a tener secuelas graves. Este paciente va a perder el testículo. Entonces, por ejemplo, Leonidas, André, Presente, doctor, buenas tardes. ¿cómo estás? Por ejemplo, una efusión pericárdica, ¿qué prioridad sería? Yo le pondría uno, doctor. Bueno, pero, por ejemplo, es una efusión laminar sin signos de... Mira, prioridad 1 es resucitación. Claro. Ahí lo que me tendrías que preguntar es qué volumen. Claro, si ya tuviera un volumen abundante que estaría comprometiendo la función cardíaca, ahí sí sería uno, tendría que entrar de frente. Pero si está en un estadio inicial y no es algo muy grande y el volumen tampoco es alto, podría ser dos todavía. Muy bien. A ver, Manuel Zúñiga, Sí, doctor, buenas noches. ¿cómo estás? Un neumotórax espontáneo. ¿Qué prioridad sería para ti? Entre uno y dos, doctor, estaría pensando. Uno, no. Uno es resucitación. Sería 2. ¿Ya? Resucitación es que no vas a esperar más para hacer algo, que es el paciente está moviendo. Prioridad 2 es que tienes 20 minutos para tomar decisiones. Eso es prioridad 2. ¿Ya? Poco a poco vamos a ir viendo sobre esto, pero sí es importante que ustedes más o menos ya se familiaricen con este tipo de prioridades. La prioridad 1 es una prioridad en la cual el paciente está en riesgo inminente de muerte. Prioridad 2 es una emergencia que nos da un tiempo de hasta 20 minutos de espera para poder atender a ese paciente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un embarazo ectópico no va a ser pues una prioridad 1 porque no lo vas a operar en sala en unidad de shock trauma. Por ejemplo, un paciente con
esté con un comportamiento hostil, combativo, histérico, no va a ser una prioridad 1, pues no. Podría ser una prioridad 2 si es que está agrediendo a otros, a familiares o otros pacientes. El asma severa, es muy diferente un asma severa a una parada respiratoria. Parada respiratoria es 1, asma severa es prioridad 2. Ahí creo que nos podemos ubicar mejor. Entonces, cuando nosotros hablamos, acá habíamos visto que dolor abdominal podía ser considerado como prioridad 2 solo si se acompaña de algunos signos, como inestabilidad de signos vitales, vómitos con sangre o taquicardia marcada o algún otro caso que nos haga pensar. Por ejemplo, una emergencia, una prioridad 2 de un dolor abdominal podría ser una trombosis mesentérica. Eso sí es una prioridad 2, pero una dispepsia severa no es una prioridad 2. Nosotros tenemos que ver algunas condiciones del dolor. Cuando el dolor es muy intenso, es muy difícil que el paciente se queje. El paciente no va a gritar porque cuando uno grita, duele más. La posición va a ser, si un paciente está gritando, se mueve mucho, no es un dolor agudo. El paciente que está privado, ¿alguna vez se han privado ustedes? O sea, el término privarse es que estás inmóvil, te quedas completamente inmóvil. Ese paciente que no se está quejando, está inmóvil, pero está con mucho dolor, eso sí nos debería llamar la atención. Más allá que el que está gritando, el que se mueve, el que patea, el que se da vueltas, eso más parece está relacionado con dolores tipos cólicos, no es un dolor real. Cuando yo estaba en la Fuerza Aérea, era residente de primer año, llegó un técnico mayor, técnico superior, creo, del BRAE. Y llegó por consultorio porque tenía un dolor abdominal. Entonces, al momento de examinarle, él tenía una herida en el abdomen. La herida era profunda. Tenía una esquirla que se le había introducido en cavidad abdominal. Eso había pasado 5 días antes del día de la atención. Y él no había dicho nada por miedo a que le iban a castigar. Entonces espero ser derivado, espero sus días libres para ir a un consultorio en la Fuerza Aérea y tenía una esquirla, ¿no? Tenía una herida muy profunda que se estaba infectando, pero una esquirla en tejido blando, creo que sí entró a tocar con la cavidad peritoneal y él fue operado de emergencia. El paciente llegó caminando, no tenía mayor facies de dolor, pero de hecho que le dolía mucho, ¿no? Entonces, también el dolor depende mucho de las características de las personas, ¿no? Sobre todo las mujeres tienen un umbral del dolor más alto que los varones. Eso también nos da otra, nos debería dar otro tipo de información cuando nosotros vemos o nos enfrentamos a un paciente con dolor. Ahora, si el paciente es otra cosa que tenemos que ver en un paciente, el estado de sensorio. El estado de sensorio es muy importante, sobre todo los que están relacionados a esto, confundido, letárgico, desorientado o, en términos generales, un estado de coma de Glasgow menor a 14, si es que su basal es 15. ¿Ya? Eso también nos va a llamar la atención para darle algún tipo de prioridad de atención. El punto C, lista de recursos, no recursos. Bueno, entonces, los recursos que nosotros vamos, cuando hablamos de recursos que vamos a necesitar para tratar de manejar a un paciente son laboratorios, laboratorio de sangre, laboratorio de orina, rayos X, bueno, acá solo tenemos tomografía computada, en Estados Unidos en todos los hospitales tienen su resonador,
una vía periférica para pasarle fluidos, que haya un servicio de tópico donde le vamos a dar la vía endovenosa o medicamentos nebulizados, darle la posibilidad de recibir una consulta especializada, etcétera, etcétera. Esto no. Ahí está. Vemos los signos vitales de un paciente. Cuando nosotros vamos a hacer triaje, tenemos que ver el contexto. Entonces, tenemos que ver primero la escala de Glasgow. La escala de Glasgow es 15, bien. La frecuencia cardíaca es menor de 100, bien. La frecuencia respiratoria es menor de 20, bien. La saturación es menor a 88, es mayor a 88, estamos. Entonces, este paciente pasaría como prioridad 3. Si es que hay una alteración en alguno de estos factores, o en dos o más de estos factores, y además hay una comorbilidad mayor, podría pasar como una prioridad 2. ¿Ya? Entonces, hasta ahora estamos viendo que hay factores muy importantes que tenemos que considerar en nuestros pacientes. Uno es la escala de Glasgow. 2, la frecuencia cardíaca. 3, la frecuencia respiratoria. Y 4, la saturación de oxígeno. En algunos pacientes vamos a considerar la temperatura, sobre todo en pacientes pediátricos. ¿No? Pediátricos. En general, los signos vitales va a ser la presión de sangre, la frecuencia cardíaca, la temperatura, la frecuencia respiratoria, la oxigenación de oxígeno y el dolor. El dolor lo vamos a dejar fuera para el curso, para mi curso, fuera de, dentro de la clasificación de signos vitales estándar. Solamente vamos a considerar presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. Nada más. Con esas herramientas y la observación del paciente, nosotros ya podemos establecer nuestras prioridades de atención a un paciente. Y bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, disculpe, un paciente politraumatizado que ingresa a emergencia, ¿lo tendríamos que considerar dentro de una prioridad 1 o una prioridad 2? Politraumatizado. Tendríamos que establecer el estado de sensorio. Por ejemplo, un paciente que tiene una fractura de tibia peroné, una fractura de cúbito radio, y si tienes la sospecha de que hay un sangrado interno, podría ser considerado como prioridad 2. Si tú descartas, le entra shock trauma como prioridad 2, le hago yo su eco fast y veo de que no hay líquido libre en cavidad, no hay sangrado interno, ese paciente se va para tópico, ¿no? Porque no se va a morir por las fracturas. Está bien, doctor, muchas gracias. A ver, sus consultas, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Un paciente diabético, doctor, ¿se puede considerar en algún momento como prioridad 1? Si se está muriendo, sí. ¿Alguna otra pregunta? Prioridad 1 es paciente que se está muriendo. Prioridad 2 es que está en riesgo vital su vida y si no actuamos en los próximos 20 minutos, se va a morir, va a tener complicaciones severas o va a tener secuelas severas. Prioridad 3 es una urgencia mayor, debe ser atendida hasta la hora. Prioridad 4 hasta 2 horas, prioridad 5 más de 4 horas, hasta 4 horas. Perdón. ¿Otra pregunta, chicos? Chicos. ¿No hay más preguntas? A ver, entonces yo voy preguntando. Valerie Alejandra.
Valerie. Doctor, disculpe, mi compañera Valerie tiene examen, doctor, de inglés. Y por eso se fue hace 10 minutos, doctor. Ya, Ajá, me envió una captura y le estoy enviando, doctor, a su WhatsApp. ya, muy bien. Gracias, doctor. Faustino. Presente, doctor. ¿Qué tal, Rodrigo? A ver, por ejemplo, gastroenteritis, una gastroenterocolitis sin signos de deshidratación. ¿Qué prioridad le das? Mm, sería una prioridad 3, doctor. O, o entre 3 o 4. Creo que le doy más 4, doctor. Muy bien, es una prioridad. Bueno, es una prioridad. Prixania. Prixania está. Stephanie Prixania. Prixania, ¿cómo estás? Por ejemplo, una dismenorrea. ¿Qué prioridad le das? Doctor, disculpe, no lo escuché muy bien. Me dijo una dismenorrea, ¿verdad? Así es. Bueno, yo le daría una severidad 4. Prioridad. Prioridad 4. Prioridad, perdón. ¿Ya? Sí, está bien, la prioridad 4, muy bien. Mónica Stete. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Mónica, tú a un dolor dental sin absceso, ¿qué prioridad le das? También le daría una prioridad 4, doctor. ¿Por qué no una 5? Según lo que nos indicó, prioridad 5 se refería a referencia, aunque también estaría en duda, doctor, entre 4 o 5. A ver, Podría Mayra ser 5. Chanda. Mayra, Doctor, buenas noches. ¿qué raza es tu perrito, Mayra? Bueno, no tengo mascotas, doctor, es de mi vecino. Es tu vecino. ¿Qué raza es tu vecino? Mayra, ¿qué prioridad le das a un paciente con cefalea y Glasgow 12? Doctor, mm, una prioridad 2 o una prioridad 3 si es que el Glasgow es menos de 14. Una prioridad 12 sería, ¿no? May Denise. Doctor, buenas tardes. Buenas noches, doctor. Hola, May. May, tu nombre completo es May, ¿no? ¿O es Mayra? No, no hay doctor. ¿Cuál es, por ejemplo, tenemos un paciente referido de Quillabamba por neumonía intrahospitalaria? ¿Qué prioridad le das? Le daría 2 o 3, depende de cómo esté, si tiene suficiente, bueno, su respiración, ¿no? Si está alterando sus funciones vitales, estarían 2. Si hay una descompensación hemodinámica, una descompensación ventilatoria clara, entraría como 2, pero si está estable, entraría como 3. Muy bien. Maricielo Jenny. Doctor, buenas noches. Aborto incompleto, ¿cómo qué prioridad le das? Le daría como... Tendría que ver en qué estado está la paciente también, doctor. ¿Podría ser una prioridad 2 o 3? Si hay inestabilidad hemodinámica, sería una prioridad 2. Si no hay inestabilidad hemodinámica, es una prioridad 3, ¿no? No nos alarma.
Entonces, es importante. Cuando nosotros hablamos de inestabilidad hemodinámica, básicamente vamos a ver la presión arterial asociado a el estado de sensor. Eso es básico para que nosotros digamos, en una primera instancia y de manera rápida, si hay o no inestabilidad. Lucero, Presente, doctor, buenas noches. ¿cómo estás, Lucero? Lucero, un corte con cuchillo que en extremidad, en parte distal de extremidad superior, en la palma de la mano, que atraviesa la palma de la mano. ¿Qué prioridad le das? Una prioridad número 3, doctor, ya que no está comprometiendo tal vez una arteria axilar, porque está en el extremo de la mano. Puede ser una prioridad 3. Pero si hay igual inestabilidad hemodinámica, pasaría una prioridad 2. Bien, chicos, ¿alguna duda ya para terminar? Sí, doctor, buenas noches. Tal vez nos podría recomendar alguna bibliografía para revisar Claro. y... Voy a enviar la bibliografía a la delegada. Vamos a usar básicamente el manual Washington de emergencia, que se lo voy a enviar. Vamos a utilizar, hay una guía también, una guía de actuación en protocolos de emergencias, que también se lo voy a pasar. Y nada, solamente eso. Lo que quiero es que ustedes vean de una manera más práctica, digamos, cómo actuar ante algunas patologías. Voy a subir el día de mañana al aula virtual el Syllabus, y voy a subir también el RP, ¿ya? Yo voy a encargarme de hacer la exposición, las charlas, me parece que los 4 o 5 primeros temas, ¿ya? Y después ustedes se van a tener que organizar en grupos para hacer las charlas de los demás temas, ¿sí? Esas charlas van a estar basados en los textos que yo les voy a presentar, ¿ya? No va a ser necesario que busquen más bibliografía de la que yo les dé. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Delegada, ¿todo en orden? Sí, doctor, todo en orden. Acá me dice que somos 30 personas en la charla. ¿Quiénes han faltado si somos 40?